cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Esta noche vamos a iniciar dándole gracias a Dios por todas sus bondades, por todo su amor, por toda su misericordia, aun cuando nuestro corazón está triste. La palabra nos enseña en el Salmos que Dios mío, eres tú, de mañana te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El otro salmo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza estará de continuo en tu boca. Es decir, en todo tiempo quiere decir no solamente cuando tenemos alegría, cuando todo está viento en popa, no quiere decir solamente cuando todo está funcionando bien, sino también cuando tenemos tristezas. Y hoy este, este pequeño ministerio está triste porque en horas de la tarde la mamá de nuestro buen amigo y hermano Abel Guevara partió a la presencia del Señor, volvió a casa. Y aun cuando nosotros como creyentes sabemos dónde está ella ahora, siempre nos entristece el tema de la muerte, de la separación. Siempre nos trae mucho dolor. Por más que decimos que ya estaba mayor o lo que fuere, o estaba sufriendo mucho, uno puede argumentar 50 cosas, pero la verdad es que la hora de la partida eh, se siente dolor. Hoy fueron sepultados también los restos de Lalo, del sobrino de mi esposa. Estuvimos un rato ahí en parte de ese cortejo y ya de ahí me quedé con la camisa negra. Y ahora, en horas de la tarde, me llamó Abel para informarme de que su mamá ya partió a la presencia del Señor. Indudablemente que como seres humanos nos da tristeza, nos da melancolía, su partida, su ausencia. Pero ahí estamos el grupo de hermanos que estaremos orando por él, para que el Señor lo sea abrazando con sus lazos de amor a toda la familia, a todos sus seres queridos que hoy están muy desconsolados. Señor, que Él sea poniendo el reposo, la tranquilidad, el sosiego, el consuelo a sus corazones. Es nuestro deseo y oración que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea dándoles a ellos la tranquilidad que ellos necesitan. Un gran abrazo fraterno, mi querido Abel. Un gran abrazo para tu padre Olegario. Un gran abrazo para todos, para toda la familia. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes, estaremos orando para que el Señor ponga la paz en vuestros corazones. Un gran abrazo para todos. Que Dios reconforte sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, adorado Dios, en esta noche te damos las gracias por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por la vida de los que hoy partieron a tu presencia. Gracias porque ellos están gozando, disfrutando del paraíso, de tu presencia gloriosa. Allá no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto, no hay angustia, no hay opresión, no hay deudas. Señor, allá tu presencia lo llena todo. No se necesita del sol porque tú lo iluminas todo. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Y los que ya partieron están disfrutando, Señor, de tu presencia y de tu gracia. Padre bueno, los que hemos quedado, que tengamos, Señor, la suficiente confianza y fe
de saber, oh Dios, dónde están nuestros familiares que partieron antes de nosotros. Señor del universo, muchas gracias, porque todo en su tiempo es perfecto, aunque a veces no lo entendamos. Señor, tú eres el principio y el fin. Tú eres la palabra de vida. Gracias por todo tu amor y bondad. Oramos por Abel y por toda su familia, para que la gracia tuya sea con ellos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, anoche Pastor Migdonio Coelho dio inicio a una pequeña serie de volver ahora o volver a casa. No necesariamente estamos hablando de morir, sino más bien cuando salimos de la casa de nuestros padres, de, de la cobertura, del amor de un padre, y salimos por diferentes razones, nos apartamos y después tenemos que volver a él. El pastor Migdonio anoche nos hablaba cómo muchas veces nosotros nos apartamos de las cosas buenas que el Señor ha preparado para nosotros como hijos y despreciamos todo ello y nos vamos a hacer nuestra propia cuenta y queremos hacer nuestro propio nombre. Yo me acuerdo cuando yo llegué acá a Lima, allá del 81, ya había salido de casa para no volver y me dije, hasta aquí nomás, quiero hacer mi propio nombre, yo no quiero ser de los que lo heredan. Y la cámara fotográfica que mi padre me había regalado, bueno, muchas cámaras me había regalado, y la última que tenía, porque mi padre era fotógrafo, entre otras cosas que él hacía para sustentar el hogar, me enseñó todo el tema de la fotografía de principio a fin. Y cuando llegué a Lima, colgué la cámara en un clavo en la pared y me dije, yo no quiero ser de los que lo heredan, yo quiero hacer mi propio nombre. Ya no más seré el hijo del fotógrafo. Fue mi actitud, una pésima actitud, se los confieso. Porque ¿sabe qué? Me metí en otros muchos negocios, me casé con mi esposa, muy inteligente, muy hábil para las finanzas, entonces prosperamos. Pero luego, después de unos 20 años haciendo empresa, nos vinieron los tiempos difíciles, complicados, y ¿saben qué? Fuimos y terminamos haciendo fotos y videos de bodas. O sea, después de 20 años estando en Lima, otra vez volver a las cámaras. ¿Cómo es la vida? Así la vida nos da reveses. Entonces me acordaba, y hasta ahora me acuerdo, cuando colgué la cámara que mi viejo me había regalado, diciendo, ya no más seré el hijo del fotógrafo. Voy a hacer mi propio nombre porque no quiero ser de los que lo heredan. ¿Y de quién cree que heredé la salvación? Sino de Jesucristo. ¿Cómo creen que soy salvo si no heredé eso de parte de la promesa de Abraham, de nuestro padre Abraham? Pero a veces actuamos tontamente. Y eso me pasó. Eso hice y después, cuando me pasaba todos los sábados en la noche cubriendo los eventos de bodas, con mi cámara ahí bajo el brazo, trabajando y trabajándole ahí, me acordaba de esos detalles y me arrepentía. No solo era un remordimiento, sino que me arrepentía. Dije, si yo me hubiera dedicado a lo que mi padre me enseñó, ahora tendría un gran laboratorio en Lima, decía yo. Pero aprendemos muchas veces de los golpes, de las experiencias que uno sufre, aprende muchas cosas. ¿Por qué sucede eso? La gente dice que la experiencia es el mejor maestro. No, hermanos, la experiencia no es el mejor maestro.
El mejor maestro es el Espíritu Santo de Dios, el manual del Creador. La Biblia es nuestro manual de vida, es el manual del Creador. Si yo me hubiera pegado ahí a seguir las enseñanzas, habría sido diferente. Pero igual fue Dios muy bueno y paciencioso conmigo y me esperó. Me esperó hasta cuando yo tenía que volver como el hijo pródigo. Y el tema de hoy tiene que ver con el hijo pródigo. Ya Migdonio Coelho ayer adelantó un poquito de esto. La lectura bíblica está en Lucas, capítulo 15, versos del 11 hacia el 32. Quiero, antes de comenzar, decirles, hermanos, que ustedes como estudiantes bíblicos, como que se están preparando para ministros, para líderes, para predicadores, porque están recibiendo ese tipo de enseñanza. No estamos pastoreando una iglesia denominacional, no. Ustedes son estudiantes bíblicos y estamos dando las enseñanzas que se enseñan en un seminario. ¿Para qué? Para que ustedes puedan estar altamente preparados para toda buena obra conforme a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender que leyendo la parábola del hijo pródigo ahora, vamos a tener la historia de alguna manera panorámicamente. Y lo vamos a leer esto en 3 minutos, tal vez en 4. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros tenemos como estudiantes bíblicos comenzar a descifrar el contexto en el que fue dicho, quién lo dijo. Tenemos que, ¿cuál fue la cultura del que escribió esta parte de la Biblia? ¿En qué tiempo cronológico lo dijo? Es decir, hay varios factores ahí. ¿Por qué? Porque, porque la palabra de Dios encierra muchas enseñanzas. ¿Me entiende? Aquí, solamente en esta parábola, hay toneladas de información. Lo podemos leer en 4 minutos, en 5 tal vez. Pero ¿sabe qué? Nosotros vamos a estudiarlo, a escudriñarlo, a meditarlo. Vamos a pasarnos esta noche, mañana, el viernes, probablemente el lunes también. Porque vamos a encontrar algo valiosísimo, perlas que están escondidas en esta escritura que al leerlo así nomás superficialmente no lo encontramos. Amén. Por eso les pido un poco de paciencia y que por favor tomen notas para que les pueda ayudar y ustedes puedan aprender de la parábola del hijo pródigo. Probablemente ya lo sepan, lo han leído y lo hayan entendido, pero ahora el estudio les va a abrir ventanas que han estado cerradas, va a quitar algunas cortinas que han estado cubriendo algo y van a salir a flote muchas enseñanzas que va a servir en su edificación. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice así. Lucas 15, del 11 al 32. Parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Amén. Dice en el verso 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico. Esta parábola la cuenta el Señor Jesucristo. Una parábola era una ilustración para ayudar a entender un mensaje, una enseñanza. Era como un paralelo, como un reflejo de la vida que puede estar sucediendo en este mismo instante con muchos de nosotros. Esa era una parábola. El Señor Jesús usaba sus parábolas para enseñar a la gente. Entonces, él cuenta esta historia la cuenta el Señor Jesús, y obviamente en el contexto en que se encontraban era un contexto que estaban dominados por la cultura greco-romana. Los romanos eran los que prevalecían por encima del pueblo judío, aun cuando el pueblo judío tenía sus propias normas, sus propias reglas, su propia cultura, su propia religión, tenía sus propias leyes dadas por Moisés. Y ellos eran muy escrupulosos cuidando esas leyes, buscando que a través del legalismo poder llegar a agradar a Dios. Ese era su pensamiento, esa era la cultura. Entonces, dentro de su cultura, era una deshonra que un hijo pueda reclamar su herencia antes de que el padre muera. O sea, era algo inusual, atípico. Entonces, la cultura también decía, la cultura judía, que el mayor de los hijos, el hijo mayor, el primogénito, era el que recibía una doble porción de la herencia. ¿Entienden? O sea, si a cada uno, digamos que son 10 hijos, le toca la 10ª parte a cada uno, a él le va a tocar 20, el 20%. ¿Por qué? Él recibía el doble, porque estaba en la obligación, cuando el padre moría, de que este hijo primogénito, el hermano mayor de todos, tenía que ser responsable por los 9 hermanos que quedan. Es decir, cada quien tenía su cantidad de herencia por igual, pero pueda que haya alguien que se enfermaba, pueda que alguien perdió su dinero, perdió su herencia. Entonces, como él tenía una doble porción, entonces él iba y le auxiliaba a su hermano.
Así funcionaba, esa era parte de la cultura. Entonces, ya era una deshonra que el hijo menor, ni siquiera el mayor, el menor, vaya a su padre, es lo que relata aquí. Dice, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos eran? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de allí y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, de la lectura acá nosotros hagamos, el hijo viene y le encara al padre, le dice, mira papá, yo necesito que me des lo que me corresponde porque me voy, estoy harto. La verdad es que no me agrada vivir aquí, yo prefiero hacer mi propio nombre en otro lugar, fuera de ti. ¿Me entiende? Es decir, en su casa él tenía el privilegio de ser el hijo, no el siervo, no el esclavo, era hijo. Y como hijo era heredero. Como heredero tenía participación en todas las propiedades de su padre. Interesante, ¿verdad? Entonces, él dice, bueno, ¿sabes qué, papá? Ya eres un poco anticuado, obsoleto, ya estás viejo, déjame vivir mi vida, déjame hacer mi propio nombre. Es decir, recibió su dinero y en ese tiempo las herencias no siempre eran dinero, no eran transferencias bancarias, no eran depósitos, ¿no? A nombre de, en el banco de, no, generalmente eran propiedades, generalmente era ganado y un poco probablemente de oro, de piezas de plata y tal. Entonces debo suponer que le dieron su parte, este lo vendió como pudo, dice juntándolo todo y se fue. Despreció la cobertura, el amor que tenía de su padre en su casa. Dijo, no, 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 ya me cansé de esto, me voy, me voy. Y agarró su camino y se fue a una provincia lejana, dice la Biblia. Porque no quería estar bajo la mirada de su padre, porque no quería el consejo del padre, porque no quería saber nada con ellos. Probablemente en su mente era, ¿cómo no te has muerto ya, papá, para llevarme lo que me corresponde? Ahora, cuando este hombre toma la decisión de irse, ustedes tienen que entender que no es una decisión que uno toma de la noche a la mañana. Es decir, él para pedirle la parte de su herencia a su padre, él ya lo había meditado, lo había pensado, ya lo había carburado eso ya. Para que cuando en su momento lo tenga que decir, él ya había decidido. Lo mismo sucede en nuestro mundo, en nuestra actualidad. Cuando alguien comete pecado, primero la concupiscencia de su pecado va a estar en su mente dándole vuelta. Ya va a estar ahí. Una persona que va a robar algo, él sale en la mañana sabiendo que tiene que robar. Y si va a robar una casa, él ya va a la casa, lo está chequeando, lo está mirando a la hora que no hay gente, que tiene menos vigilancia, a la hora que llegue el dinero, la remesa ahí, que hay más dinero que lo usual para dar el golpe. Es decir, ya lo está premeditando. Y cuando uno toma una decisión, fuere cual fuere, ya lo pensó, ya lo meditó. A menos que sea algo que alocadamente uno pueda decidir en un instante, ¡zas! Y ya, en un chazán. Pero en este caso, él ya lo tenía planeado, lo tenía meditado, pedir ese dinero para irse. De todas maneras, su padre le dio el dinero. Ahora, aquí el padre sabio dijo, está bien, hijo, toma lo que te corresponde. Te vas a ir lejos donde no te veo y vas a malgastar el dinero, pero es tu dinero, a las finales te corresponde. Entonces dice en el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿ah? Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Por más cantidad de dinero que tengas, si comienzas a malgastar, ese dinero se va a acabar. Una cosa es invertir tu dinero,
otra cosa es gastar tu dinero y otra diferente es malgastar tu dinero. Y en este caso la Biblia dice que él dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hubiera sido diferente que esa gran hambre hubiera llegado a la provincia, pero él tuviera dinero, tuviera recursos. Entonces el hambre no lo habría afligido tanto, pero él lo había malgastado todo y dice que comenzó a faltarle, ya no tenía que comer. El verso 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, volvemos aquí al contexto. Dice que se arrimó a uno de los ciudadanos. De su condición de ser hijo del hacendado, donde tenía todo, todos los privilegios de un hijo, ahora va y es un arrimado en la casa de un ciudadano y este agarra y lo manda a apacentar cerdos. En la cultura judía, ellos no pueden tocar cerdo, o sea, tocar así con la mano un cerdo, ellos no lo hacen. Y menos aún comer cerdo, y menos aún todavía criar cerdos. No crían cerdos porque no comen cerdo, porque no tocan cerdo, porque para ellos un animal inmundo y espíritus inmundos son compatibles, por tanto ellos los mantienen muy lejos. Imagínense a dónde había caído este hombre de ser el hijo del hacendado ahora a cuidar cerdos, a apacentar cerdos, el oficio más vergonzoso dentro de la cultura judía, lo más asqueroso, lo más vil, lo más terrible en ese momento. Pero él no sabía hacer otra cosa. Así que le dijeron, bueno, si quieres, te puedo contratar para que cuides mis cerdos. Entonces, mis hermanos, ya verán que cayó a lo más bajo. ¿Por qué? Por despreciar el amor de su padre, por despreciar la cobertura de su padre, por despreciar la casa de su padre, por despreciar el ser hijo y irse a convertirse en un arrimado. La Biblia lo dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ni siquiera podía comer la comida de los chanchos. Ni siquiera le daban eso. Una situación paupérrima, terrible, una situación para un judío muy agraviante, muy avergonzante, no solamente para él, sin duda para su padre también, pero su padre en ese momento no lo estaba viendo, porque él se había apartado. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros nos encontramos así, nos hemos apartado de la casa de Dios, nos hemos apartado de la dirección, de la guía, de la protección, de la cobertura de Dios para hacer nuestro propio nombre, así como hice yo cuando llegué a Lima. Yo voy a hacer mi propio nombre. Y muchas veces nosotros despreciamos el consejo de los proverbios, de los salmos, de la Biblia, del manual del Creador, despreciamos lo que el manual de vida nos enseña y nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y nos volvemos necios. Eso fue la situación de este hijo. Ahora, de aquí para adelante, tenemos 2 lecciones más donde vamos a complementar todo lo que hoy hemos comenzado. Se pone bueno. Hay otros contextos aquí que van a enriquecer su vida espiritual de una manera tremenda. Estoy seguro. Por eso, mis hermanos, mañana, a esta misma hora, y en este mismo canal estaremos reuniéndonos para continuar con lo que continúa de esto de la parábola del hijo pródigo. Entonces aquí los voy a dejar ya con la incógnita. En el verso 18, en el 17 dice, y volviendo en sí, los voy a dejar o sea, reflexiona de no poder comer ni siquiera los algarrobos de los cerdos. ¿Qué hace? Dice, y volviendo en sí. El Señor Jesús dice,
se le abrió el panorama, se le abrieron los ojos, se dio cuenta, reflexionó, se le prendió el foquito, dijo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Y qué dice? Me levantaré e iré a mi padre. Voy a dejarlos allí. Porque se pone bueno. Es interesante. Tal vez es el momento, como decía Migdonio ayer, de volver, pero de volver de verdad, de volver ahora a decir, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Amados hermanos, mañana continuaremos con esto. Se pone muy bueno. Fue un honor compartir con ustedes. Me agradó mucho estar aquí compartiendo su preciosa palabra. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Dios mediante mañana en este mismo horario para continuar con esta pequeña serie que nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida. Que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Fue un honor compartir con ustedes. Muchas bendiciones y muy buenas noches. Gracias.